Ahí va, ahí empezó a grabar. Bien, perfecto, chicos. Como bien dijo Julia, ahora vamos a hacer un poquito diferente la modalidad de la clase, como venimos trabajando anteriormente. Antes por ahí hablábamos más nosotros, ahora lo que queremos es que, una vez terminado esta filmina, un poquito que voy a hablar, usted participe con diferentes actividades que ahora un ratito le vamos a explicar, ¿sí? Bien. Bien, y presento. Bien, ¿ahí se ve bien? Sí. Perfecto, chicos. Bien, como bien le dijo Julia hace un ratito, ahora lo que vamos a ver son lo que son un poquito los conceptos, algunos conceptos de todo lo que está relacionado con los modelos universitarios, los distintos modelos universitarios, ¿sí? Bien, si tenemos que definirlo así muy brevemente, sí, muy al pie, podemos decir que un modelo universitario es el conjunto de finalidades, principios, postulados, lineamientos y formas que se desarrollan las universidades de cada país. Es decir, estamos hablando de las por ahí diferentes funciones a través de la cual se atienden las diferentes demandas de la educación, ¿sí? Justamente para dar una respuesta en una determinada sociedad, en un determinado contexto, en un país determinado. Entonces, es posible poder caracterizar así muy rápidamente diferentes tipos de universidades, ¿sí? Lo que son las universidades públicas, ¿sí? En donde la gestión de la universidad la realiza el Estado, es decir, donde el financiamiento es principalmente a través del gobierno nacional, o por ahí puede ser directamente que esté alguna entidad subnacional. Después están las entidades privadas, las universidades privadas, donde son aquellas universidades en las cuales la realiza un privado, ¿sí? Obviamente. Es decir, que el gobierno no la gestiona ni tampoco la finanza. Por lo general, este tipo de universidades se gestionan, son autogestionadas, se generan sus propios recursos, ¿sí? A través de ingresos que suelen ir de las matrículas de los alumnos, de los graduados, o si no puede ser a través de donaciones o directamente por patentes, porque si la universidad hace también trabajo de investigación. Después, a su vez, las universidades pueden ser no aranceladas y aranceladas, ¿sí? Cuando hablamos de no aranceladas, obviamente es que no se realiza ningún tipo de pago, ni mensual, ni de matrícula, ni derechos a exámenes, ¿sí? Pero lo cual usted tiene que pagar, ¿sí? Y en todo el trayecto de carrera no se tiene que pagar nada. Y por otro lado, sí están las aranceladas, donde cada institución va a ser diferente, pagando a través de cuotas mensuales, a través de matrículas, o cuando se tiene que hacer un examen directamente, o en diferentes maneras. Este también es un concepto que somos bastante reiterativos cuando hablamos de este tema, que no todas las universidades públicas no son aranceladas, ¿sí? Es decir, estos no son conceptos sinónimos. Cuando hablamos de pública, no necesariamente estamos hablando de que no son aranceladas, ¿sí? También otra forma de poder caracterizar lo que son las universidades, tenemos aquellas que son autónomas, ¿sí? Tienen su propia autonomía, donde son independientemente políticamente, ¿sí? Y administrativamente a partir de factores externos. Esto implica además que las universidades son también autogobernadas, es decir, eligen su propia autoridad, sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las que no son autónomas, no son independientes política o administrativamente, ¿sí? Gran parte de las universidades del mundo sí son autónomas, aunque bueno, esto se logró a través de diferentes procesos de lucha, ¿sí? Aunque hay universidades que hasta el día de hoy no tienen su propia autonomía, ¿sí? Por ejemplo, aquellos países, ¿sí? Donde las autoridades de las universidades lo eligen el propio gobierno, ya sea provincial o nacional. Por otro lado, cuando hablamos de modelos universitarios, también podemos caracterizar diferentes tipos de formas de ingreso a la universidad, ¿sí? En algunas universidades y países suelen tomar diferentes factores, ¿sí? Diferentes ítems. Puede ser, por ejemplo, el promedio del estudiante, ¿sí? Antes de ingresar a la universidad, en la secundaria, en este caso, en este país. También a través de una nota obtenida en un examen único realizado sin ningún tipo de curso o apoyo, ¿sí? Y la nota obtenida de un examen que puede volver a rendirse varias veces instancias, ¿sí? Y acompañado a su vez por un curso, el cual en eso brinda los contenidos que entran en el examen final. Y después otro tipo de universidad donde no hay ningún tipo de restricción de acceso y se ingresa directamente con un curso nivelatorio, ¿sí? Es decir, cuando no hay una instancia de eliminación, sino que directamente es nivelatorio.
Antiguamente también, esto ya realmente es difícil que pase, pero puede pasar en algunos países en donde se pueden llegar a tomar también los tipos de clase social, ¿sí? Etnia, color de piel, de género, ¿sí? Aunque como les decía, no es común que haya países que tomen estas categorías, ¿sí? Que permita poder ingresar o no a la universidad. De todas formas, sí, más allá de que no haya una reglamentación, ¿sí? Hay diferentes razones por lo cual sigue habiendo mucha disparidad, ¿sí? En cual las posibilidades que se le da a la sociedad pueden ser muy diferentes, ¿sí? Ya sea por ahí a través de diferentes clases sociales, diferentes géneros, en el cual, de una manera un poco más indirecta, realmente es un obstáculo para llegar a la universidad. Bien, perfecto. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? No. Bueno, estas son más que nada algunas de las pocas definiciones de todo lo que es el mundo universitario y más que nada por ahí de la diferente forma que por ahí se lograba entrar, cómo se puede autogestionar cada una, ¿sí? Si son independientes o no son independientes. Ahora la idea en un ratito es, ahora Julio lo va a explicar bien, es trabajar Sí. con diferentes modelos universitarios, ¿sí? Ver las diferencias, en lo cual por ahí con lo que sea un poco más representativo, lo que más por ahí es más conocido, ¿sí? Y le damos un poco de información respecto a qué tipo de modelo universitario puede llegar a trabajar cada grupo, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, les voy a pasar acá por el chat, los dividí por apellidos. Sí, hay muchas personas con apellido S, así que va a haber un grupo que va a ser todas las personas que tienen apellido con S. Ahí les mando el mensajito. Cada apellido tiene asignado un link a un drive, un documento. ¿Sí? Les vamos a dar 10 minutitos para que lean el documento. No es necesario que lo lean súper en profundidad, pero sí más o menos busquen esas características que mencionamos recién, ¿sí? Si son públicas, si son privadas, si son aranceladas, cómo se financian los alumnos los estudios, cómo es el gobierno de esa universidad, qué tipo de ingreso tiene, bueno, nada, todas esas características que mencionamos en el documento que les haya tocado, ¿sí? Entonces, todas las personas con apellidos con O, P, Q y R les va a tocar Estados Unidos, si no me equivoco, el modelo universitario de Estados Unidos. Los apellidos con S les va a tocar Argentina y los apellidos a partir de la T les va a tocar España, ¿sí? Les vamos a dar unos 10 minutitos, si les parece, volvemos 18:45, no volvemos, vamos a estar acá, pero digo, volvemos a hablarnos y 45, ¿sí? Que son 12 minutos, ¿bien? Así pueden leer. Dale. Dale, dale.
Hola Valentín, vas a ver que estamos todos en silencio porque acabo de pasar para hacer una actividad por el chat y están haciendo la actividad. Te paso el link porque vos no lo vas a poder ver, sino por acá por el chat de un documento, ¿sí? Que explica el modelo universitario, si no me equivoco, de España. Lo que están haciendo los chicos es leer el documento y después vamos a comparar distintos países. A algunos les tocó un país, a otros otros. Te paso el de España, léelo, tenemos hasta ahí 45, por eso están todos con micrófonos apagados y demás. Y después arrancamos con la comparación entre todos. No hay problema. No pasa nada, no te preocupes. ¿El link cuál decís? ¿El del Jamboard que quedó al principio? Ah, porque todavía no lo habilité. Ahora cuando terminemos de leer, habilito ahí para entrar.
Hola Manuel, para que no te asustes porque nos ves a todos en silencio. Están los chicos divididos en grupos leyendo unos textos y después vamos a volcar todo lo que estén leyendo en un Jamboard. Ya casi estamos sobre el horario, así que sumate directamente a la parte del Jamboard que ahora va a arrancar. Lo que vamos a hacer es comparar modelos universitarios de distintos países, ¿sí? Con el nuestro, para entender cuáles son las características de los modelos universitarios, ver cómo se trasladan a la realidad, ¿no? No hay problema, no hay problema. Bueno, voy a ir compartiendo el Jamboard, Dale. así ya pueden empezar a ingresar. Ahí tenemos que ir a la tercera página, ¿no? ¿Viste que hay tres Eh, mapas? no, vamos directamente a la primera. Ah, bien. Esperen que... Muy bien. A ver, fíjense si pueden ingresar ahí. Bueno, para los que no sepan cómo usar el Jamboard, lo que vamos a hacer cuando ingresen, van a ver que hay tres solapas, como decía, o tres, digamos, imágenes, como decía Lucas. Lo que vamos a hacer es, dependiendo del texto que a ustedes les tocó, van a ir a la izquierda, van a ver que pueden agregar, pueden dibujar, tienen una flechita, pueden insertar imagen. Lo que vamos a hacer es buscar el que dice nota adhesiva, ¿sí? Que es como un cuadradito con escrito. Y van a escribir en notas, ¿sí? El color que ustedes quieran, eso lo pueden hacer. Lo que leyeron de ese país, de la característica que dice acá. Por ejemplo, el que leyó de Argentina. ¿Qué decía el texto sobre la cantidad de públicas y privadas que había en el país, de universidades públicas y privadas? ¿Qué decía sobre el arancel? ¿Qué decía sobre la forma de ingreso? ¿Sí? Las personas que hayan leído Estados Unidos ya pueden entrar a poner notas. Avísenme si hay algo que no funciona, por las dudas. A mí eso no me deja ver. Ahí creo que te mande la solicitud para Cambio por para la edición. Entonces, ¿Alguno puede escribir o algo? ¿O es el único? Para ahí no sé si está No, ahí le habilitado. mando de vuelta el link para que No, yo capaz tampoco puedo. A ver, ahí probamos. entren con ese segundo link, que ahí creo que sí los va a dejar. A ver, ahí si alguno puede poner algo mientras. Fíjense que a la izquierda tienen el menú con para una nota rápida, para una imagen. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Buenísimo. Bien, entonces, como dijo Julio, la idea más o menos es que para cada país ponga su idea, un concepto relacionado con cada ítem, ¿sí? Y la idea, bueno, es ir también hablando en conjunto, compartiendo también. Los que no lo llevan de otros países, bueno, conocen a partir de lo que ponen sus compañeros, ¿sí? Les conviene usar las notas adhesivas porque los otros por ahí puede ser medio confuso, ¿sí? Claro, dibujar, todo eso puede ser bastante complicado si somos tantos. Y Patricia, si fíjate el país que te tocó leer, poner los conceptos, eso que está, por ejemplo. Características de universidades públicas y privadas, ¿sí? Lo que se te venga a la mente que hayas leído, ¿sí? Lo que más recuerde, y así en cada tema. El arancel, qué tipo de arancel, si tienen o no tienen, quién los financia, por ejemplo, formas de ingresos, si todas tienen, qué tipo de ingresos. Así Claro, con lo por que... ejemplo, los que leyeron de España, en la parte de forma de ingreso pueden poner que se toma un ingreso de selectividad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, escriben en la notita y después la mueven hasta...
Bien, a ver qué van poniendo. Bien, de Argentina. Creo que ponen de Argentina, a ver. Sí, ahí justito ponen. Perfecto. Bien, sobre públicas y privadas. Bien, en Argentina existen dos tipos de universidades, públicas y privadas, están los porcentajes, que es casi prácticamente la mitad y la mitad, ¿no? Hay más públicas, pero por muy poquito. ¿Sí? Estados Unidos, lo mismo, existen públicas y privadas también, ¿sí? Existen de los dos tipos. Y en España también. Bien, en eso coinciden los tres países. Está bueno que recorten pedazos del texto y lo peguen como imagen, pero primero que es ilegible y segundo que Sí, sí. Ahora la te idea es como, que como un puedan Tetris. resumir. Tengo que andar leyendo todo. Sí, no vale copiar y pegar el texto. No sé si. O sea, es inteligente, pero no Sí, estaría sí, siendo muy práctico. claro. Sí, con sus palabras, cosas para que se le. Sí, así nomás, chicos. Bien, entonces, ¿qué dicen con respecto a arancel? De Estados Unidos se cobra aranceles obligatoriamente. Lo que varía entre distintos tipos de universidad es el monto. Bien, así que Claro, o ya. sea, ahí está la muestra de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que sea pública no significa que sea no arancelada. Por ejemplo, en Estados Unidos, ambos tipos de universidad cobran un arancel, ¿sí? Exacto. Estados Unidos estaba full. Después otro que pusieron. Las universidades tienen varios formularios y requerimientos para el ingreso a las universidades. Carta de reconocimiento, carta de recomendación, promedio escolar, examen, etc. Sí. Perfecto. Un hincha. Estados Unidos es por ahí el sistema más complejo en eso, ¿no? En la forma de ingresar. Es súper complejo para ingresar porque no solamente hay que hacer evaluaciones de selectividad, sino que también hay que demostrar que uno tiene un plan, o sea, que uno tiene el dinero o un plan de pago como para afrontar el pago de la universidad, ¿sí? Entonces tiene que mandar esto, como decía, solicitudes de admisión, ¿sí? ¿Cuál es el promedio de mi secundaria? Si me becaron, si no me becaron, la carta de recomendación de la escuela o de otras instituciones. También tengo que mandar esto, como el comprobante de cuál es el dinero con el que cuenta mi familia o si tengo un plan de pago. Porque la universidad tiene todo el derecho de decir no aceptamos, ¿no? Si no puede demostrar que va a pagar, si no tiene una recomendación que nos convenza, si su promedio no es bueno, no vamos a aceptar este alumno, ¿sí? Entonces, cada universidad tiene sus propios requisitos al final del día para poder ingresar, ¿sí? No solamente de excelencia académica, sino también esto, ¿no? Situación socioeconómica y demás. Bien, ahí justo pusieron un dato que está bueno, dice privadas de 30 a 80 mil dólares anuales. Anuales, ¿Sí? sí. Como para que tenga. Públicas de 13 a 35 mil dólares anuales, ¿sí? Uh-huh. Ahí ya se ve que hay bastante diferencia, pero bueno, aún así sigue siendo arancelada, por más que sean públicas. Bien, después de Argentina, lo que tenemos es que las universidades públicas en Argentina, todas las universidades públicas son gratuitas, ¿sí? Uh-huh. Además de ser gratuitas, son autónomas y autárquicas. ¿Qué quiere decir? Lo que habíamos hablado. Se pueden gestionar, o sea, el dinero que reciben a través del Congreso Nacional, ¿sí? En el presupuesto anual, lo disponen como la universidad decida, ¿sí? O sea, la universidad le ingresa una cantidad de dinero así en bruto y la universidad dice, bueno, esto lo ponemos acá, esto lo ponemos allá, esto lo usamos ahora, esto lo dejamos, ¿sí? Y decide. Y además son autónomas, o sea que su gobierno interno es autónomo, ¿sí? Nadie más que las personas, las autoridades dentro de la universidad y su gobierno deciden cuáles son las autoridades, ¿sí? Y después, en cuanto al ingreso, el tipo de ingreso lo define cada universidad. Por ejemplo, la UBA tiene el famoso CBC, ¿no? Que es el ciclo Claro. básico, digamos, que ya tiene materias que sirven para el resto de las carreras. Acá, en la UNICEN, hay distintos tipos de ingreso. En general son introductorios y demás. Pero lo que sí se requiere siempre es haber terminado la secundaria,
¿sí? Se les da un tiempo para que entreguen el título y demás, pero siempre se les pide el título secundario. Bien, en el caso de España, por ejemplo, como habíamos dicho, existen públicas y privadas. Las públicas son financiadas por el Estado, aunque no siempre son financiadas de forma total por el Estado, ¿sí? A veces existen también mecanismos de subsidios y demás. Y las privadas se autofinancian, o sea, deciden cómo van a generar el dinero. Acá, bueno, menciona que existe lo que se llama la Ley Orgánica de la Reforma Universitaria en España, ¿sí? Que regula la educación superior. Acá en Argentina existe la Ley de Educación Superior, ¿sí? La LES, la van a escuchar también con la abreviación. Y en España se toma una prueba de selectividad. Es más, para acceder a algunas carreras, ¿sí? La prueba de selectividad se puede hacer todas las veces que ustedes quieran. Para acceder a algunas carreras hay que sacarse una nota mayor a algún promedio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para acceder a carreras de, no sé, ingenieriles o de mucha, ¿cómo se diría? No quiero decir más difíciles, porque no son más difíciles, pero de mucha complejidad o de más años, hay que sacarse una cierta nota. Entonces hay personas que hacen la prueba de selectividad varias veces para acercarse lo más posible a la nota que necesitan para ingresar a la carrera que quieren, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si desaprueban o si no consiguen esa nota, no pueden ingresar a la carrera hasta que vuelvan a tomar la prueba, ¿sí? Esto va acá. Bien. Vamos a pasar entonces a la segunda hoja, que tiene la parte de características, la parte de cómo solventan sus estudios los estudiantes. O sea, qué hacen los estudiantes para solventar sus estudios? Ahí iría todo lo que es becas, ahí iría ayudas y demás. Después, autonomía universitaria se refiere a cómo es el gobierno de la universidad, o sea, quiénes eligen a las autoridades, quiénes toman las decisiones, ¿sí? Y presupuesto universitario es básicamente de dónde, o sea, quién define cuál es el presupuesto universitario, ¿sí? Algunas cosas ya las mencioné recién, así que pueden ser fácilmente ubicables. Esto sería acá. Sí, depende del presupuesto. Claro, por ahí de presupuesto, recién lo mencioné, acá en Argentina el Estado Nacional fija una parte del presupuesto anual para las universidades, y el Congreso lo vota todos los años, y después cada universidad tiene la capacidad de usarlo como le parezca, con los criterios que le parezcan. Bien, ahí en España, cómo se orientan sus estudios los estudiantes. Los estudiantes, tanto residentes como extranjeros, pueden obtener becas o ayuda de estudio, ¿sí? Bien, fíjense en el caso de Argentina cómo sería así. Eh, eh, no es para todos, pero también hay diferentes formas con las cuales, digamos, el país, el propio gobierno puede ayudar a los alumnos, ¿sí? Con diferentes maneras, ¿sí? Bueno, como este sería, hay muchas becas de ayuda, ¿sí? Ya han visto algo de tema de becas, así que ahí pueden poner algo si quieren, lo que se le venga a la mente. Y también con respecto al presupuesto universitario, también están los recursos propios, ¿sí? Más allá de lo que decía Juli del propio, el presupuesto nacional del Congreso, también dice que también tiene recursos propios las universidades, ¿sí? Que son recursos menores que se generan por actividades propias que realiza la universidad, ¿sí? Conviene con otras entidades públicas, privadas, ¿sí? Así que esa otra forma de poder de solventar una universidad con generando sus propios recursos, ¿sí? Bien, después de Estados Unidos, ¿cómo solventa sus estudios los alumnos? También hay becas deportivas y académicas, ¿sí? Allá es en Estados Unidos bastante común, ¿sí? Que los bequen por hacer algún deporte, ¿sí? Y esa es otra forma por la cual pueden sostener sus estudios, ¿sí? No es algo que estamos relacionado acá con el tema de las becas deportivas. O por ahí no es tan masivo como ya. En el caso de España, por ejemplo,
También existen becas. Las becas en España se dividen, no solamente hay que demostrar, digamos, la excelencia académica y las cuestiones como socioeconómicas, digamos, de la familia, sino que también se dividen por el tipo de beca, digamos, si yo necesito beca para material de estudio, si yo necesito beca para residencia, o sea, para vivir en un lugar, o si necesito la beca para pagar la matrícula, ¿sí? Son como distintos tipos de beca. Nosotros eso en Argentina podemos hacer un paralelo, digamos, pero no es tan común que existan becas, digamos, a nivel nacional o a nivel provincial, por ejemplo, de residencias. Eso en general son becas internas de cada universidad, como pasa acá en la UNICEN, que existe la beca de las residencias de la universidad, nada más, ¿sí? En general, acá en Argentina, cuando se dan becas, se da becas por una cantidad de dinero que no está definido en dónde hay que gastarlo, sino que se le da el dinero, digamos, a cada alumno para que lo administre. ¿Sí? Fíjense Bien. que ahí es un tema importante, así que por ahí lo pusieron, ¿no? Pero dice que existe en el caso de Estados Unidos, existe una problemática en torno a lo que se conoce como deuda estudiantil, ¿sí? Que son aquellas deudas que se contraen a partir de un préstamo que le puede ofrecer la propia universidad, ¿sí? Así que eso también está bueno remarcarlo. Estamos ponerlo acá, cómo solventan sus estudios los alumnos, ¿sí? Así que está bueno que lo hayan puesto. Sí, es en Estados Unidos y en algunos otros países donde la universidad es arancelada, esto suele ser una problemática muy importante. Por ejemplo, en Chile pasa muchísimo también, ¿sí? Por eso hay mucha gente en Chile que viene a estudiar a Argentina. Porque los costos son tan altos que a veces tienen que pedir préstamos que son impagables, o sea, los tienen que pagar a muchísimos años, digamos, se reciben y siguen pagando los préstamos Sí, puede de estar toda cuando la vida estudiaron. endeudado. Sí. Eh, Ni hablar de que además pagan otras cosas, como por ejemplo pagan el título, lo pagan, también pagan, muchas veces tienen que pagar por cada examen que rinden. Eh, digamos, hay universidades donde se paga por mes y otras universidades donde se paga por cátedra. O sea, comprás, digamos, la materia, digamos, que vas a cursar. Bien, y después de Argentina, más que nada, acá lo de autonomía universitaria lo vimos en la parte de cogobierno, ¿sí? En la clase anterior. Vimos cómo es la misma universidad la que toma las decisiones, elige a sus autoridades, y no hay otro ente, ¿sí? Ni estatal, ni de otra institución, que diga quién es la persona que tiene que ser, no sé, rector o decano, o cómo se tiene que conformar, digamos, las mesas de decisión, ¿sí? De toma de decisiones. Particularmente, además, existe el cogobierno, que es algo que no en todos los países existe, o sea, la participación de varios claustros de la institución. Bien. Hay otros países en donde, por ejemplo, las universidades que son públicas, o sea, que son gestionadas por el Estado, sí tienen autoridades elegidas por el Estado, ¿sí? Eso puede pasar. De hecho, dentro de lo que es Estados Unidos, hay un tipo de institución que no es exactamente universitaria, tiene como un rango menor, pero que depende de las universidades, donde las autoridades son elegidas o por autoridades de la universidad de la que dependen o por el Estado, ¿sí? Y eso obviamente que condiciona un montón de cosas. Digo, estamos hablando de que las personas que llevan adelante la institución son funcionarios, digamos, de una cierta línea, ya sea política o ideológica o lo que sea, ¿no? Entonces condiciona a aquellas decisiones que se tomen. Bien, y finalmente vamos a la última página, que tiene las características de cómo es la admisión de estudiantes extranjeros, qué se puede contar sobre tema de luchas estudiantiles y otros datos que se les pueden ocurrir a ustedes, eh,
que pueden haber leído, que les hayan llamado la atención, que les parezca que está bueno mencionar y comparar entre los tres modelos. Bien, entonces Argentina que pusieron, las universidades públicas argentinas no tienen requerimientos diferenciados en sus carreras de grado o posgrado para estudiantes extranjeros, ¿sí? Nacionales o extranjeros, es decir, que no lo diferencia, los toman todo por igual. Los estudiantes extranjeros no abonan ningún tipo de cuotas o matrículas por el acceso a la universidad, ¿sí? Así que eso está bueno, sí, para remarcarlo que es como que las puertas están abiertas para todos, ¿sí? Después, ahí está poniendo Estados Unidos. Los estudiantes extranjeros suelen pagar más por el arancel en ciertos estados, ¿sí? Así que, bueno, fíjense que hay dos contrastes totalmente diferentes. Por un lado no se paga nada, ¿sí? Los toman como igual como a las personas nacionales. Y por otro lado, a ser extranjeros se les cobra un poco más. Después, en España, ¿qué ponen? Los extranjeros cuentan con la posibilidad de tener alguna beca o ayuda al estudio, ¿sí? Bien, también esa es otra forma, ¿sí? Fíjese que son por ahí tres casos totalmente diferentes, ¿sí? Se los trata igual, directamente pagan un poco más o a su vez tienen la posibilidad para alguna beca de ayuda o de estudio. Bien, después lo que es luchas estudiantiles. Bueno, sobre luchas estudiantiles, ahora cuando en la última actividad del curso, sí, que va a ser no la de la semana que viene, sino la de la otra semana, es historia de la Universidad Argentina, y ahí vamos a ver que el modelo universitario al que se ha llegado acá en Argentina nace de las luchas estudiantiles, ¿sí? Allá por principios de 1900. No voy a adelantar demasiado de esa clase, pero digo, básicamente las luchas estudiantiles en la Argentina siempre han sido para que esto, ¿no? Para lograr el cogobierno, para lograr que el acceso, que sea más accesible para todos los estratos de la sociedad, para que no sea elitista, o sea, para que los puestos de docentes y demás se puedan concursar y vayan cambiando y no sea solamente aquellas personas que tienen un gran recorrido académico, aquellos investigadores o gente de gran renombre también las luchas han sido para que se puedan cambiar los planes de estudio, ¿sí? De ciertas carreras. En fin, ha habido mucha movida de lucha estudiantil dentro de las universidades, también en la defensa de la educación pública, eso no hace mucho, ¿sí? Por ahí algunos de ustedes recordarán ese momento. También para separar la religión de la enseñanza, ¿sí? Al principio las primeras universidades eran religiosas. En fin, la mayoría de las reformas se han dado gracias a la lucha o el apoyo estudiantil a otras luchas, ¿sí? Después en Estados Unidos menciona, bueno, que los estudiantes tienen y han tenido una presencia muy importante en la lucha contra la venta de armas, ¿sí? La venta libre de armas. En Estados Unidos, no sé, para el que no sepa, es legal, digamos, que cualquiera pueda tener un arma y la pueden llevar en la vía pública. Cada estado igual lo tiene regulado de forma diferente, pero en la constitución de ellos dice que cada uno puede tener su arma. Y entonces eso es algo muy criticado dentro del país. Muchas de las luchas estudiantiles han apoyado, digamos, la reforma de esto. También el tema, bueno, como hablábamos antes, ¿no? La problemática de la deuda estudiantil, que no siempre la paga solamente el estudiante, a veces también su familia o personas que quedan como garantes de esa deuda quedan pegados en la situación. Y después, si nos remontamos atrás en el tiempo, muchos movimientos antibélicos son apoyados por el movimiento estudiantil, ¿sí? Antibélicos nos referimos a movimientos en contra de guerras u ocupaciones que ha hecho Estados Unidos en otros países del mundo, ¿no? Y en España sucede también esto, ¿no? Existe el movimiento, lo que llaman acá el sindicato de estudiantes, y abogan por los distintos derechos de los estudiantes, ¿sí? Un poco parecido a lo que es acá en Argentina, en cuanto a las temáticas por las cuales protestan o por las cuales luchan, ¿no? Bien. Otros datos, curiosidades. Argentina, becas, dice. Si bien las universidades públicas argentinas no son aranceladas, igual se ofrecen becas. Sí, eso es cierto. Bien. Sí. En el caso en la universidad, en el ingreso, ¿sí?
Eso es algo que mencionaban también, por ejemplo, creo que en el texto de España lo menciona también. Hay algunas universidades y hay algunos países que permiten el ingreso a la universidad hasta cierta edad, nada más, ¿sí? No sé si sabían, salvo que, bueno, hay excepciones, pero si no, permiten el ingreso hasta cierta edad. En el caso de la Argentina, no, ¿sí? Uno puede ingresar a la universidad a la edad que quiera, siempre que presente el secundario completo, ¿verdad? Como el resto. En Estados Unidos dice, todas las universidades religiosas son además privadas, eso en general suele pasar. En años recientes, las personas con título secundario completo que más se unen a las universidades son asiáticas, seguidos por los estadounidenses. No, mira el dato. El dato. Sí, el texto de Estados Unidos tiene mucho dato así de raciales y de género. En años recientes, las mujeres se han estado uniendo en mayor cantidad a las universidades en Estados Unidos. Casi todas las instituciones aceptan cualquier tipo de religión, pero existen aquellas que tienen, sí, un filtro, eso también es cierto. Existen algunas que solo reciben, por ejemplo, católicos, o solo reciben judíos, o solo protestantes y así. Y como dato acá de España, durante 2018 y 2019 había un total de 83 universidades, 50 públicas, 33 privadas, a lo cual yo voy a agregar el dato de que ellos tienen además otro tipo de institución que viene a ser paralelo a nuestro terciario, digamos, que Claro. depende de las universidades también, y esos son muchos más, de esos hay como más de 1000, ¿sí? Porque parece re poquito, ¿no? 83 universidades para... son más de 1000. Bien. Bueno, por ahí, ¿qué es lo que podemos destacar? Ahora sí, ya hemos comparado estas tres, hay muchos otros modelos universitarios muy interesantes, ¿sí? El de Japón es muy interesante, el de China también es muy interesante y bastante diferente, el de Chile, que no, está bastante cerca, También es de muy Brasil hemos interesante. visto en otros años. Brasil también, nada, si les queda, Finlandia, países nórdicos. con los países nórdicos también hay algunas diferencias. Está bueno, si les surge la curiosidad, googleen, digamos, está la información. Estos textos son textos que nosotros compilamos, digamos, resumimos lo más posible algunas cosas, pero uno puede googlear y aparecen noticias y textos de todos los países, ¿no? Ahora, por ahí, yéndonos a la comparación específicamente con nuestro país. Como habíamos dicho antes, nuestro país, digamos, tiene como estas características de mayor libertades, ¿sí? De mayores libertades con algunas cosas, como por ejemplo esto, ¿no? No es arancelada, existen, todas las públicas son gratuitas, pueden ingresar personas de todas las edades, extranjeros, se pueden pedir becas, los ingresos, digamos, no son eliminatorios y demás. Eso quiere decir que este modelo universitario es el mejor, es perfecto, bueno, no necesariamente, ¿sí? Hay cosas para mejorar. Hay muchas cosas para mejorar, ¿sí? Todavía hay una brecha muy grande en digamos, en el ingreso de las personas, ¿sí? Hay algunos sectores de la sociedad que les cuesta mucho ingresar a la universidad. También la duración de las carreras sigue siendo un problema muy grande, ¿sí? En otros países, si bien hay personas que trabajan y estudian a la misma vez, pueden, digamos, hacer la carrera dentro de la duración estimada, ¿sí? Sin irse demasiado de eso. En cambio, acá en Argentina es muy normal, de hecho está bastante normalizado en el habla por ahí entre nosotros los que estamos dentro de la universidad, es muy normal que haya una persona que capaz está 9, 10 años haciendo una carrera, ¿sí? Sí. Y que le lleva el doble de tiempo de lo que la carrera está estipulada, por ejemplo. Y eso obviamente que es un problema, digo, sostener ese ritmo de estudio y, por ejemplo, si uno tiene que trabajar o si tiene familia o lo que sea, digo, no es para todo el mundo y deja mucha gente afuera. Después, por otro lado, si bien la universidad es no arancelada, o sea, que es gratuita en el caso de las públicas y demás, hay un costo igual, ¿no? Uno capaz se tiene que mudar de ciudad, vivir en otro lado, hay un costo en materiales, en transporte, bueno,
en distintas cosas, ni hablar aquellas carreras que requieren comprar materiales específicos, como por ejemplo, no sé, arquitectura, o carreras, digamos, de diseño y demás, que hay que comprar por ahí materiales para maquetas y para cosas, ¿no? Entonces, no es gratuita, 100% gratuita, la educación, ¿no? Sí, la pagamos entre todos, ya sea de una forma directa con impuestos o indirecta. Claro. Lo que vos decís, todo lo que implica el traslado y eso. Una cosa que quiere decir, que hoy justo también estaba hablando de eso en la oficina, el tema de la duración de los años de la carrera, eso sí es un tema que realmente se está planteando. Los planes de estudio, así como ya se viene hace varios años, por ejemplo, en el caso de ingeniería, son muchas materias, y eso hoy en día, como podés estar replanteando, no solo por ahí la cantidad de materias, porque por ahí puede ser muchas, pero sino como que sean un poco más específicas, por ahí ya no tener por ahí tantas matemáticas, sino directamente ya enfocarse directamente a lo que es el área específica, ¿sí? Obviamente no es que esté mal que el plan de estudio ahora o de antes, sino que por ahí los tiempos van cambiando, ya por ahí no se habla tanto de una carrera de tantos años, ¿sí? Y ahora lo que veamos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que por ahí duran un poquito menos, ¿sí? Sino que por ahí ya las carreras, en particular el tema de la informática también, ¿sí? Hay como una tendencia por ahí de querer reducir de tiempo, ¿sí? Y por ahí que todas las materias sean un poquito más directo de los primeros años, ¿sí? Eso sí es una tendencia que por ahí se está dando, se va a empezar a dar de a poquito. Por ahí los planes de estudios, digamos, se tienen que actualizar, y yo creo que por ahí, es más que nada una opinión personal, creo que va más que nada por ese lado. Sí, bueno, no sé si sabían, acá en este momento, en nuestra facultad, la carrera de Ingeniería en Sistemas está comenzando un proceso de revisión de su plan de estudio, por ejemplo, ¿sí? Que tiene un poco que ver con esto también, ¿no? Con decir, bueno, hay cosas que ya quedaron obsoletas, hay cosas que por ahí es mejor no darlas con ese enfoque, hay temas que los podemos sacar, temas que tenemos que agregar, porque ha cambiado mucho el mercado, digamos, de trabajo, que eso también, digamos, porque más allá, en la universidad nos prepara como profesionales, entonces obviamente que tiene que tener en cuenta cuál es el mercado de trabajo al cual nos vamos a enfrentar cuando terminemos la carrera, ¿no? Por ahí, como no, ahí preguntan si se empieza a aplicar el cambio de plan de estudio. No, los planes de estudio, para cambiar los planes de estudio lleva bastante tiempo, ¿sí? Probablemente para el año que viene no esté todavía Sí, no, aprobado, ni siquiera. Y en general se tiene que aprobar primero y a la siguiente al siguiente ingreso de estudiantes empieza a aplicar, ¿sí? claro. Generalmente aplica después de que se aprueba, digamos. Por ahí, como otra reflexión importante, que me parece que eso está bueno, es entender que por qué en Argentina en este caso, pero en todos los otros países en donde se hace un esfuerzo porque la educación, en este caso universitaria, sea pública y sea gratuita y demás, ¿por qué sucede esto? Bueno, nace de una idea muy básica, que es que se ve a la educación como un derecho, ¿sí? Como un derecho de las personas. Y a partir de ese momento, ¿sí? El Estado, el pueblo argentino, tiene que garantizar que ese derecho, digamos, que la gente tenga acceso a ese derecho, ¿sí? En cambio, en otros países, ¿sí? Y no, esto no lo digo en ánimo de decir que es mejor o que es peor, simplemente es fáctico, o sea, sucede así. En otros países, la educación se ve como un servicio, ¿sí? O sea, hay instituciones que brindan el servicio de la educación y son las personas que quieren acceder a ese servicio las que hacen el esfuerzo de, ya sea pagarlo, ya sea hacer un ingreso más difícil o lo que sea, y eso se traduce en distintas medidas, ¿no? Esa es como la gran diferencia y que está bueno tener en cuenta, ¿no? Cuando nos encontramos ante la educación vista como un derecho que debe ser garantizado y cuando nos encontramos ante la educación vista como un servicio que debe ser adquirido, ¿sí? Por el usuario, ¿bien? Eso es lo que cambia el tipo de modelo universitario que existe en cada país. ¿Alguno que por ahí quiera comentar algo, hacer una pregunta, alguna opinión de lo que venimos hablando recién, o por ahí algo que le haya quedado? Si quiere habilitar el micrófono, escribir un comentario. Una pregunta, sí, diga.
¿Cuándo cambia? No, eso la verdad que no se sabe, la verdad que son procesos largos, ¿sí? Siempre cuando se aprueba son para mucho más adelante, ¿sí? Así que no hay un tiempo para que digamos si se va a cambiar el año que viene o el otro, eso la verdad que no se sabe. Y como te puedo decir, o le puede decir a 2 años, capaz que pasan 5 años, porque son procesos muy largos que los tienen que aprobar la comisión de evaluador, una carrera. Así que sí, la verdad que no. De tiempo, no hay, nadie te va a decir con exactitud cuándo va a cambiar. Los cambios de plan de estudio, ahora respondo a eso que también escribiste ahí. Los cambios de plan de estudio son una de los ejemplos, de los mejores ejemplos que puede haber de lo que hablábamos la vez pasada cuando vimos claustros y cogobierno y demás, de cómo afecta esto de que existan departamentos. Estamos hablando de nuestra facultad, ¿sí? En este caso. Muchas veces son los mismos alumnos los que piden un cambio de plan de estudio, por esto, porque empiezan a notar que las materias ya tienen, digamos, contenidos que son obsoletos, que no son aptos para el mercado laboral o que no los preparan, digamos, para ser competitivos después, al momento de terminar la carrera. O surgen otros movimientos, digamos, de cambio en esa misma carrera por ahí en otras universidades o demás, y entonces son los alumnos los que dicen, che, estaría bueno revisar el plan de estudio, estaría bueno cambiar el plan de estudio. Y a través de los departamentos se generan, del departamento que corresponda, por ejemplo, en este caso sería el de computación y sistemas, se genera una idea de, bueno, qué es lo que queremos cambiar, las personas que son docentes y alumnos, ¿no?, de esa carrera, empiezan a opinar y empezar a armar un plan de estudio y lo presentan después para la aprobación. Por eso lleva tanto tiempo, ¿sí? Y después preguntaban, si estamos a mitad de carrera, ¿qué sucede con las materias que ya cursamos en el caso de que no entren en el nuevo plan? Eso es así. Cuando ustedes ingresen a cualquier carrera, van a ver que para anotarse a buscar, por ejemplo, materias en los finales o anotarse, inscribirse a las materias, les aparece a veces al lado de la materia un año, ¿sí? Eso significa que pertenece al plan de estudio del año tal. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo con la carrera que estoy haciendo yo. Licenciatura en Tecnología Ambiental tuvo un cambio de plan de estudio en el 2006. Entonces, las personas que ingresaron antes del 2006 siguieron con su plan de estudio tal cual como lo tenían cuando ingresaron. No se les agregó ninguna materia ni se les sacó ninguna. Perdón, Juli, la facultad te garantiza que una vez que arrancaste uno, vos lo puedas terminar tranquilamente. Eso claro. Es lo que te garantiza la facultad. Sí, salvo que vos, como alumno, decidas cambiarte de plan de estudio. Sí, eso vos lo podés hacer también. Ahora, las personas que ingresaron a partir del 2006, entre las cuales, por ejemplo, ingreso yo, ya comienzo a hacerlo con el plan de estudio del 2006. Entonces, a mí me pasaba en algún momento que me aparecían las materias como duplicadas cuando yo me quería inscribir y me tenía que fijar si eran las del plan de estudio nuevo o las viejas, ¿sí? Entonces yo me anotaba a las que me correspondían a mí, las del nuevo, ¿sí? No sé si en este momento hay otras carreras que tengan en vigencia ese tipo de cosas, ese tipo de inscripción así doble, me parece que no, que era porque nosotros todavía teníamos algunos alumnos que habían ingresado con el plan anterior. Creo que ahora ya todos los que estamos dentro como cursantes ingresamos ya con el plan del 2006, así que ya no existe esa dualidad, digamos, ya no te puedes confundir. Pero en el caso de que lo vuelvan a cambiar, yo terminaré mis cátedras del plan de estudios del 2006 y las personas que ingresen a partir del cambio harán las materias ya con los contenidos nuevos y demás, ¿sí? Lo mismo para todas las carreras, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que ustedes quieran cambiarse de plan de estudio, eso habría que consultarlo, yo no tengo recuerdo no conozco ningún caso, pero sé que se puede, sé que pueden pedir cursar las materias o rendir las materias con el plan de estudio nuevo o con los cambios que crean necesarios. Digamos. Sí, por lo general, cuando ocurre un cambio de plan de estudio, obviamente va a haber mucha gente que se va a poder cambiar. Generalmente dan algunas equivalencias que, bueno, si vos tenés aprobada esta materia y hay otra, te dan como equivalente y ya la tenés aprobada, ¿sí? O si no, hay materias que son totalmente nuevas, que vos no la tenías antes, y ahí la tendés que hacer si vos te querés cambiar al plan de estudio nuevo, ¿sí? Vos te tenés que adaptar, ¿sí?
a las nuevas materias, ¿sí? Que por ahí en el plan viejo vos no las tenías, o bien, si hay uno que tiene un cambio de nombre, por ahí le agregan un poco de cosas, ya te la dan como aprobada, porque vos hiciste anteriormente, por ahí con otro plan de estudio o con otra materia, con otro nombre, ¿sí? Esto también puede pasar. El último plan, cambio de plan de estudio, porque lo que ocurrió hasta no hace muchos años, viste que se agregó la materia química. Eso también hubo un plan de estudio, ¿no, Juli? Ya con haber Eh, agregado la materia química. sí, porque todas las ingenierías tienen que tener química sí o sí, entonces cuando se Exactamente. agregó eso, Se agregó bueno, una materia en el primer cuatrimestre, ¿sí? Solo química. Y ese fue un cambio de plan de estudio. sí, estoy buscando a ver si, no, pero no encuentro, 2004, es del 2004, el último. El de sistemas, 2004, no, 2011. 2011 fue el último plan, claro. que figura acá en la página exacta. Igual, eso se puede investigar igual, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por ahí puede ser algún dato que, ¿no? que quieran tirar de la parte esta de modelos, si conocen sobre algún otro país o si tienen por ahí eh, conocimiento, por ejemplo, de algún conocido que sea de otro país, que esté estudiando también acá. ¿Alguna anécdota de alguien conocido? Sí. Aparte, por ahí hay un contraste muy grande. No te tenés que ir muy lejos a Estados Unidos, España. Para ver grandes diferencias, te vas a Chile. Sí. Y la verdad que es un sistema muy diferente al de nosotros, muy diferente. Y, o sea, para ahí uno piensa en lugares lejos, pero acá no hay mucha diferencia. Bueno, si no quedan dudas, si no quedan más cosas, podemos cerrar este tema acá. Por ahí eso, ¿no? Llevarnos esta concepción, entender cuál es el modelo universitario que existe en nuestro país, por qué se da de esa manera. Un poco esto lo van a reforzar con la actividad de historia de la universidad, ¿sí? Donde ahí explica cuál fue el proceso hasta llegar a la universidad que tenemos hoy. Eso es importante porque una vez que ustedes estén adentro de la universidad, van a ser actores de los cambios que quieran, o sea, si quieren cambiar algo, si hay que reformarlo completamente o simplemente mejorar. Ustedes van a ser actores y para eso, para poder ser actor de algo, participar, es importante entenderlo, ¿sí? Una vez que estamos adentro. Entonces, un poco esto, ¿no? Poder marcar cuál es el concepto de educación que se tiene acá en Argentina, eso impacta en el tipo de modelo universitario que hay, y cuáles son aquellas cosas que todavía hay que mejorar, ¿sí? Que obviamente que siempre va a haber cosas para mejorar. Bien. Sí, aparte, perdón, Juli, que vos decías Sí. que ya ustedes, una vez que son ingresantes, pueden ser partícipe realmente activamente. Recuerdo que nosotros vimos quién toma las decisiones dentro de la facultad y de la universidad, que ustedes ya siendo alumnos regular, pueden ser parte de la mesa que toma decisiones, ¿sí? Como el consejo académico, el consejo superior, ¿sí? Como el rol del estudiante, ¿sí? Y además también es lo que siempre remarcamos, es que por ahí en la proporción, en la cantidad de docentes y alumnos, ¿sí? Más allá que hay otras figuras, realmente es es muy parecida, si viene un poquito más en lo que son los docentes, pero los estudiantes tienen mucho peso, así que ya desde en la mesa de que toman decisiones ya realmente ahí pueden hacer bastante y realmente lo que decía Juli, ya pueden plantear todo lo que haya que cambiar y eso, ¿sí? Así como hay estudiantes que en su momento plantearon que hay una necesidad de cambiar el plan de estudios, ¿por qué? Porque cambian las épocas, cambian las exigencias del mercado laboral, ¿sí? Las necesidades, bueno, también uno puede plantear que puede cambiar otras cosas, ¿sí? Bien, mientras escriben sus nombres en el chat, así nos queda la asistencia de hoy, voy a hacer las aclaraciones sobre la clase de por carreras, ¿sí? Que es la última clase que nos quedaría, y un poco del trabajo práctico, ¿sí? Mientras vayan poniendo sus nombres. Bien, la semana que viene se va a habilitar en la plataforma la actividad de modelos universitarios, que ustedes la van a tener aprobada, ¿sí? Porque vinieron a esta clase. Y la siguiente semana,
¿sí? La otra semana, vamos a tener la última clase virtual de esta materia, que es la clase por carrera. Eso significa que no van a asistir por comisión, sino que van a ir a la charla que corresponda a la carrera a la cual se anotaron ustedes, ¿sí? O la que les interesa cursar, digamos, ¿sí? Esa charla la van a dar graduados, ¿sí? Egresados, o docentes, o alumnos avanzados de la carrera que corresponda, y lo que van a hacer es explicarles cuestiones específicas de la carrera, ¿sí? Cómo es el plan de estudio, cómo es cursar, qué tipo, cuál es la salida laboral, y van a contestar todas las preguntas que ustedes les quieran hacer sobre, ahora específicamente de la carrera a la que a ustedes les interesa cursar, ¿sí? ¿Qué pasa con esa? Nosotros los links de esa clase virtual los vamos a publicar en el Moodle, como siempre, pero como en algunas carreras tenemos que llamar docentes, graduados, gente que por ahí no tiene libre este horario, que es el horario de nuestras clases, puede ser que la charla caiga en otro día y en otro horario, ¿sí? Les vamos a avisar con tiempo. Nosotros ya para la semana que viene más o menos vamos a tener cerrado quiénes son las personas que van a dar la charla, entonces vamos a saber más o menos qué día y qué horario es, así que con más o menos una semana de anticipación o unos días de anticipación van a tener la confirmación, ¿sí? Pero bueno, sepan que vamos a tratar de que sea en este horario y en este día con el horario de la clase, pero como son profesionales o gente que, digamos, no tiene los mismos horarios que nosotros, no son docentes de la cátedra, de esta cátedra, puede ser que no puedan. Entonces, bueno, brindaremos la oportunidad de la charla. La clase esa, como todas las otras clases, es opcional, ¿sí? Pero yo les recomiendo fuertemente que asistan, porque se van a tener la oportunidad de hablar con alguien que estudió o que es docente de la carrera y le van a poder hacer todas las preguntas que se les ocurra, ¿sí? Es el momento de sacarse esa ansiedad, de sacarse esa ansiedad de la incertidumbre, de lo desconocido, y poder hablar con alguien que conoce la carrera desde adentro, ¿sí? Que les va a poder hablar de los temas que se charlan, de cuál es el perfil profesional, de qué es lo que más se trabaja una vez que termina la carrera, de cómo es cursar, de qué profesores hay, de nada, cosas desde lo más, digamos, estructural, digamos, e institucional, hasta lo más tranqui, una charla normal entre personas de la misma carrera, ¿sí? Así que eso, les recomiendo fuertemente que traten de asistir, por más que es opcional, obviamente, como todas las clases virtuales. Eso por un lado, no sé si tienen alguna consulta específicamente sobre esto. Bien. Y lo otro es el tema del trabajo práctico grupal, ¿sí? Recuerden que la fecha límite para entregar el trabajo es el 3 de noviembre, ¿sí? No es tan lejos, ¿sí? Así que pónganse las pilas. Es el jueves que viene, ¿sí? Entrega uno solo del grupo, ¿sí? Sí, ¿qué duda tenés? Con respecto a mi grupo, ya lo hicimos. Corrigen todos, tipo, después del 3 o no, el trabajo. Claro, sí, sí, sí. Nosotros vamos a arrancar a corregir a partir del 3. Capaz puede ser que haya alguno que otro, si ya entregaron, que corrijamos la semana que viene, pero en general van a aparecer las notas a partir del 3. Sí. Y me aparece a mí y a todos los otros del curso, Todos solo los a mí. integrantes Ah, estén listo. mencionados en la portada, Sí, ¿sí? sí, sí. Sí, sí. Sí. Listo. Nosotros lo que Gracias. hacemos es corregir a la persona que entregó, ¿sí? A uno solo, pero como los nombres aparecen en la portada, después le ponemos la nota a todos los integrantes que hayan trabajado, ¿sí? Listo, Y listo. Gracias. siempre remarquen eso, quiénes son los que trabajaron. Mm. Y el número de grupo. Bien, ¿han tenido problemas con eso? Recuerden que lo tienen que entregar en PDF, por favor, se los pedimos. Que después si no, se desarma todo el documento. ¿Han tenido algún problema con eso? Si alguno tuvo que hacer el trabajo individual porque no pudo contactarse con su grupo, nos avisa, ¿sí? Nos pueden escribir.
si tienen alguna consulta sobre el trabajo práctico, sobre el contenido del trabajo práctico también, si tienen consultas sobre el trabajo cualquiera, de lo que necesiten. No, yo por ahora voy bien. Bien. Igual siempre recuerda, bueno, que tiene el foro de consultas y la comisión 3, cualquier cosa del trabajo, otro tema, no nos avisan. Siempre está disponible. Bueno, si todos pusieron su nombre en el chat. Bien, perdón, no sé si Patricia tiene una duda, había escrito. No, recién ya lo perdón. comentó. Si todos ya pusieron su nombre en el chat, por favor no se olviden. Voy a dejar de grabar. Bárbaro. Ahí está.